En contra de la trata de personas, de derechos humanos y de justicia. Muchísimas gracias por acudir a todos nuestros amigos de los medios de comunicación, pero principalmente a quienes integran estas comisiones y especialmente, por supuesto, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con su presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, de quien siempre hemos tenido no solo la gentileza de acompañarnos, sino la colaboración estrecha de poder hacer muchísimas cosas. Agradezco también, por supuesto, que en este tema tan importante nos acompañe siempre la senadora Angélica de la Peña, impulsora fundamental de este tema, conocedora además de la materia y una gran compañera senadora, interesada en que un delito como la trata de personas, por supuesto, desaparezca. Me da mucho gusto recibir también, por supuesto, a los senadores Benjamín Robles Montoya y a nuestro amigo senador Héctor David Flores Ábalos, en representación también de la Comisión de Justicia. Sean ustedes bienvenidos. A la senadora Silvia Garza, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, también aquí en el Senado de la República, y por supuesto a nuestros compañeros de la Cámara Baja, nuestros amigos diputados Pati Sánchez, nuestra diputada María Luisa Sánchez Mesa y por supuesto el diputado Juan Corral, quienes están interesados en este tema. Y bueno, pues evidentemente esta primera reunión, después de ya mucho tiempo, esta primera reunión ordinaria que celebramos en este periodo de sesiones, tiene un objetivo muy importante y le pediría, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña, que nos haga favor de presentar el objetivo de esta reunión. Con mucho gusto, senadora Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. El objetivo de esta reunión es, en primerísimo lugar, acompañar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la campaña nacional de prevención de la trata de personas. Nos parece muy importante desde el Senado de la República avalar, aplaudir, además de seguir, de acompañar, de impulsar, de coadyuvar en esta promoción que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han emprendido para informar de manera debida, para orientar a la población, a nuestra sociedad, particularmente a aquellas personas que forman parte de los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y también de mayor riesgo, como son las niñas, los niños, adolescentes, algunos grupos que por situación de falta de información, por situación de pobreza, por necesidad de tener un trabajo, porque son engañadas, son seducidas, en fin, una serie de medios comisivos que nosotras hemos trabajado muy bien en las reformas en la ley, en la materia, y que estamos en proceso de reactivar, que pronto estas reformas puedan estar inscritas en la propia ley, de tal manera que hagamos lo que nos corresponde desde el ámbito legislativo para hacer el sustento fundamental de lo que está emprendiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, necesitamos que toda la población, la ciudadanía, sepa cuáles son las situaciones de riesgo, cómo se tiene que informar, a dónde recurrir. Es muy importante, por ejemplo, que yo les mencione un número que está propagandizando, que está difundiendo desde su página la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 01800 55 33 000, a donde se puede llamar cualquier persona para preguntar, para informarse y eventualmente también para quejarse o tener las condiciones de qué hacer cuando se puede estar frente a una situación de riesgo. La trata de personas no es fácil comprender. La trata de personas es un delito que está inscrito desde el Protocolo de Palermo, que trasciende lo que habíamos venido construyendo en la humanidad a partir de los primeros tratados en materia de esclavitud, y que ahora, a partir de la globalidad, estamos frente a otras circunstancias, otras situaciones también que reflejan la inteligencia
de las bandas delincuenciales, pero también de la impunidad por parte de las instancias gubernamentales, sobre todo las que tienen la encomienda de perseguir, de procurar la justicia y por supuesto también las de impartición de justicia. De tal manera que lo que está haciendo esta campaña nacional de prevención de la trata de personas y que hoy nos reúne a las comisiones unidas contra trata de personas, de derechos humanos y de justicia, es simplemente decirle al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estamos con usted, que nos parece muy relevante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos coadyuve desde estos preceptos que están inscritos en la página a partir de todo el programa que ahorita nos van a enseñar, de estos videos que acompañan la información de cuándo puede estar una persona en situación de vulnerabilidad. Me parece que son muy importantes para educar y orientar a las personas, pero sobre todo cuando se está en una situación de este tipo, sepan a dónde recurrir. Y en ese sentido, nos parece muy importante que esta campaña Libertad sin engaños ni promesas falsas pueda ser avalada por también el Senado de la República. De tal manera, si me permite, senadora, deberíamos nosotros coadyuvar, las senadoras y senadores que estamos aquí, junto con las diputadas y diputados, que podamos dirigirnos al canal del Congreso, a nuestro canal de Congreso, para que se sume con los spots que ya tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir con esta promoción. Pues sería cuanto. Yo creo que todo lo que hace la Comisión nos va a permitir también para que desde su espacio coadyuve siempre como lo ha hecho en otros temas. Ahora, en el caso de trata de personas, también, como lo decíamos hace rato, antes de entrar a la reunión, podamos tener el aliado que es la CNDH para impulsar esta discusión que tenemos desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que permita concretar las reformas a la ley y, por supuesto, eficientar, perfeccionar el tipo penal y, sobre todo, definir los preceptos que nos llevaron mucho tiempo discutiéndose en el Senado de la República para lograr atender las recomendaciones que se le han hecho a México en el sentido de que revise la ley en la materia, que garantice que esta ley sea eficiente, que pueda llevar hasta las últimas consecuencias a estos delincuentes, donde una parte significativa están inscritos en la delincuencia organizada transnacional. ¿Sería cuánto? Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña. Hago solo una corrección: el senador Benjamín Robles Montoya está en representación de la Comisión de Estudios Legislativos y el senador Héctor Flores de Justicia. Cederíamos el micrófono al senador Benjamín Robles Montoya para poder dar un mensaje. Senador, tiene usted la palabra. Pues independientemente de sumarme a la bienvenida que le damos al presidente de la CNDH y por supuesto reconocer estos esfuerzos, me parece que sí hay que señalar, y en aras precisamente de reconocer lo que se viene haciendo, que nuestro país ha puesto atención a este problema de la trata de personas realmente hace muy poco tiempo, y por eso es de subrayarse los pasos que se vienen dando. Y por eso mismo también hay que decir que sí es una lástima que se haya dejado pasar tanto tiempo sin que se hayan tomado cartas en este asunto, y por lo tanto pues, se ha permitido que el problema haya crecido sin ningún control, al grado de que hoy se ubica a México como un punto central de este delicado problema que por supuesto buscamos revertir, y por eso estamos aquí para sumarnos. Bueno, pues tan solo hace muy poco tiempo, el día de ayer, el Consejo Ciudadano, la organización Polaris, daban a conocer que la trata de personas genera ganancias porque rebasan los 300 millones de dólares en México y en Estados Unidos. Es una cifra realmente alarmante. Y bueno, lo grave es que también se señala a México como, y lo tengo que decir así, no solamente para ilustrarlo, sino para reconocer la magnitud del problema, pues como proveedor de personas, perdón la expresión, que están permitiendo este delito. Por eso creo que independientemente de estos datos alarmantes de sí,
y que implica cómo se han venido enganchando a muchas personas explotadas. Vale la pena subrayar que lo que hoy se está dando a conocer, lo que vamos también a conocer a detalle en esta presentación, resulta algo que hay que valorar, aplaudir y por supuesto apoyar. Platicábamos con parte del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de estados como en Oaxaca, donde también hay que meternos de lleno para llevar esto al las propias lenguas, idioma de nuestras distintas etnias. Así es que yo asisto no solamente como representante de la Comisión de Estudios Legislativos, de la cual soy secretario, y de Justicia, como soy su integrante, sino como senador de Oaxaca, muy interesado en ver cómo sumar esfuerzos con mis compañeras y compañeros senadores. Y perdóname, Héctor, pero déjame hacer un reconocimiento a nuestras presidentas de estas comisiones que han hecho un trabajo extraordinario. Lo que ha hecho Adriana, Angélica, es muy importante y por supuesto que por eso nos sumamos. Bienvenidos, por supuesto, a nuestros compañeros de la colegisladora. Es cuanto. Muchas gracias, senador Benjamín Robles. Debo además señalar un tema que para nosotros es relevante. Cuando empezamos a trabajar el tema de trata de personas, generalmente las iniciativas y las modificaciones pues la trabajamos las senadoras, mujeres. Estábamos todo el tiempo discutiendo y era una discusión que parecía como si fuera un tema de género, y para nosotros es de reconocer que gracias a eso y al trabajo que se ha venido haciendo, pues de una u otra manera hoy tenemos a distintos senadores y diputados que han estado participando y metiendo iniciativas al respecto. El senador Benjamín Robles Montoya es uno de ellos. El diputado Juan Corral participó también para incluir en el proceso de la adopción de la campaña de prevención de ONU y CNDH en la Cámara de Diputados, recientemente aprobado, lo cual me parece fundamental que participen los varones, no por tratarse solo de un asunto de género, ya no es solo un asunto de género, pero sí me parece fundamental señalarlo y agradecerles que hagan este esfuerzo como varones, porque para nosotros es fundamental. Damos la bienvenida también al senador David Monreal. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos. Y cedería la palabra al senador Héctor David Flores Ábalos como representante de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, compañera senadora. Gracias primeramente por la invitación y por la convocatoria a este foro. Gracias, Angélica de la Peña, y gracias, Adriana Dávila. Igualmente le doy la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido a este Senado de la República y a estas Comisiones Unidas. Yo me sumo al reconocimiento que hace un momento expresaba el senador Benjamín Robles. Me parece que el trabajo que se ha hecho en estas comisiones es de suma importancia. Francamente, es una tragedia a nivel mundial el tema que tiene que ver con la trata de personas, no solamente porque se trata, pues desde luego, de una conducta que denigra al ser humano, sino porque al final de cuentas, a estas alturas, me refiero en pleno siglo XXI, seguir con un problema creciente de esta naturaleza es algo que nos debe llamar la atención. Y coincido con el diagnóstico que se hace. En parte el problema es que este tipo de conductas generan ganancias millonarias. Hay detrás de todo esto una serie de intereses que pues es un asunto, obviamente, digo, más allá de preocupante, es un asunto que nos debe poner manos a la obra, a trabajar para poder ordenar adecuadamente la legislación y tener los elementos necesarios para que además la sociedad pueda de suyo prevenir y poco a poco erradicar, digo, con la velocidad evidentemente necesaria, pero con un avance siempre permanente a erradicar este tipo de problemas. Es lamentable, francamente, que México esté en el lugar en el que está en este tema. Y creo que como lamentable es eso, también es de reconocerse los esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, a nuestros compañeros, a Juan, a Patricia, a María Luisa. Muchas gracias por su participación en esto. Yo creo que es un asunto fundamental.
También lo digo, además de como de parte, digamos, de la Comisión de Justicia, lo digo también como presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte. Para la Comisión, evidentemente, este es un asunto central. Puede verse incluso en las estadísticas, por aquí yo revisaba el material que nos dieron, el número de denuncias que existe en los estados de la frontera, pues es muy claro, digamos, en donde se concentran este tipo de fenómenos por la propia condición de la frontera, que es como un receptáculo por su población flotante de este tipo de problemas. De manera que yo les agradezco mucho, Adriana, les agradezco mucho, Angélica, la convocatoria, y aquí estamos a sus órdenes, desde luego, para trabajar. Muchas gracias, senador Héctor David Flores. Dos datos que quisiera señalar. Los dos últimos reportes del Departamento de Estados Unidos señalan con mucha claridad las deficiencias legislativas que tenemos en México, y también el diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas. Estos tres reportes están señalando las cosas que nos hacen falta en México corregir en la legislación en la materia, y que evidentemente nosotros en Comisiones Unidas hemos intentado ya desde hace 4 años en una lucha constante para poder hacer estas modificaciones, pero hoy estos reportes nos dan también la claridad de que vamos en el camino correcto, y de que las reformas que nosotros planteamos y que serán enviadas pronto a la Cámara de Diputados nuevamente para poder tener ese dictamen, pues tienen los elementos que, insisto, el Departamento de los Estados Unidos plantea sus dos últimos reportes, y el diagnóstico de la ONU, que tiene que ver básicamente con el bien jurídico tutelado, con el tipo penal, por mencionar algunas de las fallas que existen y que tendríamos que estar estableciendo para un combate eficiente en la materia, de tal manera que hemos pedido al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, que sabemos está trabajando ya sobre un diagnóstico específico también, que nos ayude a acelerar ese proceso también en la comisión, porque seguramente el instrumento que usted podrá emitirá adicional a esta campaña nos ayudará también justamente a hacer entender de la importancia por qué cambiar algunos artículos de la ley que nos permitirán con mayor eficacia combatir un delito en el ámbito de la competencia que corresponde al Poder Legislativo, que es la revisión del marco jurídico y la armonización con otros ordenamientos como la Ley General de Víctimas o como la Ley de Extinción de Dominio, por mencionar solo algunas. Así es que, bueno, sabemos, y usted hizo un compromiso que yo creo ahorita lo dirá de viva voz, presidente, así es que pues le cedemos la palabra justamente para este tema y para que nos dé su mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muy estimadas y estimados integrantes de las comisiones contra la trata de personas, de derechos humanos y de justicia y de estudios legislativos. Muy estimada senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, muy estimada senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Silvia Guadalupe Garza, senadores Benjamín Robles, Héctor David Flores, David Monreal, muchas gracias por su presencia, diputadas Pati Sánchez y María Luisa Sánchez, compañeros de la Comisión Nacional, doctor Edgar Corzo y Yuridia Álvarez. Como es de su conocimiento, el 5 de octubre del 2015, el año pasado, en el Museo Memoria y Tolerancia, lanzamos la campaña nacional de prevención de la trata de personas, denominada Libertad sin engaños ni promesas falsas, contando con la presencia y apoyo de las senadoras Adriana Dávila y Angélica de la Peña, la cual se encuentra dirigida a atacar directamente, y esto es importante, los factores que generan la trata de personas, a promover el autocuidado, pero sobre todo a generar reflexión en torno a la normalización de prácticas relacionadas con la explotación y al papel que los mitos y prejuicios tienen en la revictimización de quienes son o han sido blanco de tratantes y explotadores. Ante la necesidad de fortalecer e impulsar esfuerzos nacionales en materia preventiva, en la CNDH nos planteamos el reto de crear esta campaña que, como herramienta de difusión, pero sobre todo
de manera didáctica, pudiera brindar información clara, mensajes entendibles y orientación en torno al delito que ha sido y sigue siendo difícil de comprender. Por años se le ha dicho a la sociedad que debe denunciar la trata de personas, a las y los servidores públicos que tienen que identificar, perseguir y sancionar a los tratantes. Sin embargo, no podríamos asegurar que a la fecha se cuenta con la claridad suficiente o por lo menos la misma noción de lo que es este delito. Hace unos momentos comentábamos cómo algunas personas que tienen contacto a veces en las circunstancias y condiciones en donde se puede dar el riesgo de este flagelo, no saben que pueden estar incurriendo o propiciando algún ilícito. Fue así que como organismo autónomo defensor de los derechos humanos y en el marco de nuestras atribuciones y obligaciones, quisimos contribuir con una nueva forma de abordar este delito, partiendo de imágenes y mensajes que contaran historias y lo que hay detrás de ellas. Así el lema de la campaña, comillas, detrás de lo que ves, comillas, pronto empezó a tomar un importante impulso en las redes sociales, buscando dar prioridad a los procesos reflexivos y a la importancia de los frentes comunes antes que al miedo como herramienta persuasiva. La campaña nacional de prevención de la trata de personas nos habla de libertad, de derechos, de reconocimiento de la dignidad del otro. Nos pide salir de la apatía, analizar nuestras creencias, enfrentar la realidad, reconocer que pocas veces reflexionamos en nuestras formas de consumo y las consecuencias, o que a lo mejor no estamos el tiempo suficiente con nuestros hijos e hijas para fortalecerlos, para ayudarlos a diferenciar entre lo que es una trampa y una oportunidad, entre lo que es un acto de seducción y el amor sincero. Nos pide reconocer que no hemos logrado como país darle a todos los niños y niñas las mismas oportunidades para crecer en ambientes libres de violencia y convertirse en adultos o adultas con las herramientas para tomar decisiones no basadas en la necesidad, en la carencia, en la desigualdad, sino en la libertad que implica haber crecido en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Basados en el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas que en 2014 publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual, como decía la senadora precisamente Dávila, nos encontramos actualizando, así como en la realidad mexicana, retomamos los instrumentos, directrices y principios internacionales en materia de prevención de la trata de personas para fundamentar la campaña en el combate a los factores causales que, 1, aumentan la vulnerabilidad de las víctimas y las potenciales víctimas. 2, los que crean o mantienen la demanda de los bienes y servicios que producen las personas víctimas de trata. 3, los que crean o mantienen un entorno en el que los tratantes y sus cómplices pueden operar impunemente. Concretamente, en esta etapa, la campaña está dirigida a prevenir de la trata de mujeres y adolescentes que se realiza mediante la seducción. B, sensibilizar a servidores públicos en cuanto a la importancia de evitar prejuicios y la obligación de brindar atención y acceso a la justicia sin discriminación. Y C, promover el autocuidado y la toma de decisiones de manera informada como mejor herramienta para abordar la lucha contra la trata de personas. Específicamente, a generar conciencia social en torno al consumo de productos realizados bajo explotación, conciencia en torno al papel que juega la oferta-demanda, comillas, de servicios a partir de la explotación de personas, conciencia del papel que juegan los prejuicios y tolerancia social, conciencia de empleadores agrícolas en torno a la explotación de jornaleros, conciencia social en torno a los mitos que existen en esta materia y cómo afecta a las víctimas, conciencia en torno al empleo de personas con fines de explotación en el trabajo doméstico. A casi un año del lanzamiento de la campaña, hemos tenido grandes satisfacciones con los resultados. En especial, nos sentimos orgullosos de nuestras alianzas y de las ideas que han inspirado a otros a seguir por el camino de la prevención.
Uno de ellos fue con el gobierno de Río de Janeiro, que solicitó a la CNDH la traducción y adaptación de la campaña al portugués para ser utilizada como la herramienta preventiva de la trata de personas durante los Juegos Olímpicos. De esta forma, durante los meses de julio y agosto, nuestra campaña fue vista por millones de personas que asistieron a los Juegos Olímpicos, en una alianza con la sociedad civil que permitió llegar a las estaciones del metro, aeropuerto y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Recordemos que este flagelo no es solo de una nación, están involucradas varias naciones. Es un flagelo que rebasa las fronteras. Nos hemos fortalecido sin duda por el apoyo de instancias federales comprometidas en esta labor, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Migración, Indesol e Inmujeres, pero también por gobiernos estatales como el de Michoacán, que se adhirió a la campaña y nos apoyó a lanzar lo que se denominó los 12 puntos por la seguridad de las familias. De igual forma, en Zacatecas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad, una de las más activas en este tema en el país, retomó la campaña y la ha adaptado a las acciones de prevención que realizan, sobre todo en secundarias. En el sector privado no se han quedado atrás y hemos tenido en Aeroméxico y Volaris, en la CROC, en los consejos ciudadanos y en las organizaciones de la sociedad civil, nuestros aliados más creativos y comprometidos. De esta forma, con ayuda de decenas de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, hemos logrado repartir más de 150,000 materiales preventivos en el país. Contamos ya con miles de reproducciones de nuestro spot, Cuídate, ve más allá de las apariencias, y seguiremos fortaleciendo nuestros lazos en aeropuertos, terminales de autobuses y carreteras. Una campaña no solo son imágenes, mensajes, spot y redes sociales, como comúnmente se piensa. Una campaña implica implementar estrategias para hacer llegar las herramientas preventivas a los lugares más lejanos o en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo. En estos momentos nos encontramos justo en esa etapa, por lo cual es para la CNDH muy relevante que hoy el Senado de la República se haya querido sumar a esta campaña nacional, sobre todo porque en el Senado de la República ha sido fuerte impulsor precisamente de estas tareas de combate a la trata y han discutido, como ya se anticipaba, el marco normativo. Entonces, celebramos que también nos apoyen con esta campaña. Sin embargo, queremos ser todavía más ambiciosos en esta apuesta que hacen con nosotros y proponerles que, basados en la campaña nacional de prevención contra la trata de personas de la CNDH y la comprometida labor que realiza la Comisión contra la Trata de Personas, presidida por la senadora Dávila, con el apoyo de las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Legislación aquí presentes, juntos, Senado de la República y CNDH, impulsemos lo que hemos querido denominar Estrategia 432. ¿Por qué 432? Porque queremos precisamente que 4 puntos que ahorita yo mencionaré sean precisamente los que se difundan en las 32 entidades federativas. Pero si multiplicamos 4 por 32 nos da el total de legisladores en el Senado de la República que queremos que se comprometan precisamente en el impulso de esta campaña. Estos principios que queremos precisamente estos 4 pasos en las 32 entidades federativas y dado el carácter del Senado que representa precisamente a esas entidades federativas, implican: 1, visibilizar. Esto implica impulsar la comprensión de la trata de personas y sus distintas modalidades a través de estrategias diferenciadas que lleguen a los distintos grupos poblacionales, poniendo especial énfasis en los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad, las consecuencias de tomar decisiones no informadas y los medios para denunciar. 2, reflexionar, lo cual implica promover espacios libres de violencia, en especial las de género, construyendo entornos que favorezcan la convivencia y la cohesión social en las comunidades e implementar respuestas participativas para prevenir los delitos en materia de trata de personas. Desalentar la demanda que propicie cualquier forma de trata de personas. 3, el tercer paso. Fortalecer, que significa
reducir los factores de riesgo y de vulnerabilidad ante la trata de personas, combatir las causas que la originan y fortalecer los factores de protección, poniendo especial énfasis, decíamos, en aquellos grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, desigualdad y o zonas de rezago en materia de prevención de la trata de personas. Incrementar y fortalecer la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención de los delitos en materia de trata de personas mediante su participación y desarrollo de competencias. Y el cuarto paso, actuar, que quiere decir garantizar una coordinación efectiva y sostenida entre las dependencias y entidades federales, estatales y municipales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención de la trata de personas, así como para elaborar diagnósticos, investigaciones y estudios estatales y regionales en esta materia, atendiendo a la multicausalidad del delito y a la multiculturalidad del país. Fortalecer las capacidades institucionales y el gabinete social como base para la prevención de trata de personas. Combatir la corrupción como factor que crea o mantiene un entorno en el que los tratantes y sus cómplices pueden operar impunemente. De aprobarse esta propuesta, empezaríamos de inmediato a definir las líneas de acción para cada etapa. Ya en la Comisión Nacional y en la Comisión contra la Trata de Personas de este Senado de la República existen acciones, como decía, que a través del programa contra la trata de personas estamos implementando en alianza con otras instituciones y que pueden ser retomados en los estados, como es el caso de la campaña a la que precisamente nos pedía el senador Benjamín Robles, que tiene mucha razón, la campaña en comunidades indígenas y rurales que estamos lanzando en este mes. En unos momentos el quinto visitador general, Edgar Corzo, les comentará sobre esto. Nos parece fundamental dirigirnos sobre todo a espacios donde hay sectores en condiciones de vulnerabilidad, y este mes será precisamente donde estaremos actuando en favor de las comunidades indígenas en la prevención de este delito. No me resta más que agradecer la confianza que brindan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decirles que el espacio de diálogo que hemos abierto con las distintas comisiones del Senado es un diálogo abierto, franco, permanente. Su servidor y varios de los colaboradores en este año, 10 meses que lleva su servidor, ha estado frecuentemente en trabajos con distintas comisiones, y que esto nos fortalece a nosotros porque nos permite retroalimentarnos en el camino que debe seguir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en muchos temas, como decía la senadora Angélica de la Peña, y estamos comprometidos en ello. Confirmamos nuestro compromiso de seguir esta alianza en favor de los derechos humanos, y en particular el compromiso que hacemos, y aquí está el quinto visitador de la Comisión Nacional y la directora general en especial del programa de prevención contra la trata, Yuridia Álvarez, a quienes les pido que continuemos con ese esfuerzo en favor de prevenir este flagelo y contribuyamos también para que cuando se presente no haya impunidad. El círculo vicioso que alienta cualquier conducta delictiva es la impunidad. Hagamos el compromiso de prevenir que suceda el delito, pero sucedido este, pues busquemos que no quede sin responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias al licenciado Luis Raúl González Pérez. Para continuar con nuestro orden del día, haríamos la presentación, bueno, nosotros, ¿no? Haría el quinto visitador, el licenciado Edgar Corzo, de esta campaña, y luego daríamos paso a las intervenciones de los senadores que no han participado y de los diputados que por supuesto están aquí en un proceso de colaboración con esta Cámara de Senadores, y le pediría por supuesto a la senadora Angélica de la Peña que sea la responsable de dar las conclusiones una vez terminando este tema, y agradecer por supuesto ya la asistencia de la senadora Lucero Saldaña, que junto con Angélica de la Peña y su servidora hemos hecho un esfuerzo muy importante para seguir trabajando
trabajando al respecto. Bienvenida, senadora Rosario Saldaña, que además de ser compañera senadora, una gran amiga. Daríamos paso y por supuesto felicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque el equipo de la quinta visitaduría encabezada por el licenciado Edgar Corzo es un equipo no solo profesional, es un equipo muy responsable, hizo una campaña muy bien definida. Nosotros en 2013 lanzamos una campaña que se llamaba Hagamos un trato contra la trata, y quizá lo ideal para el Senado en términos de paternalismo hubiera sido que siguiéramos con una campaña hecha por este Senado de la República. Lo que nosotros hoy hacemos, licenciado, y que ya en un momento más la senadora, cuando haga las conclusiones, por supuesto que le dirá que sí a sumarnos a este proyecto, lo que nosotros quisimos hacer es trabajar en coordinación, y ya que tiene usted un personal tan profesional, una quinta visitaduría tan profesional, pues no estar inventando el hilo negro. Adoptamos con mucho gusto esta campaña aquí en el Senado de la República para que las 32 entidades federativas puedan tenerlas en sus estados, en las escuelas, podamos hacerlo en conjunto con el resto de los senadores que llevaremos, y por supuesto estoy segura con la suma de las diputadas y diputados que también serán y son ya nuestros aliados en la Cámara para poder sacar ese trabajo. Doy paso a la intervención del licenciado Edgar Corzo, titular de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, saludo a todos los presentes. Sí quisiera señalar que estoy plenamente seguro que si la senadora Dávila quisiera presentar la campaña, lo haría sin ningún problema, porque conoce todos los pasos que hemos venido dando uno a uno. Por supuesto, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con mucho gusto la quinta visitaduría atiende su indicación, y sobre todo señalarle que es un gusto tratar con la Cámara de Senadores, en especial con las comisiones que aquí están involucradas, porque se advierte el compromiso, la responsabilidad y sobre todo la sensibilidad que existe sobre este tema, que no es nada sencillo. Celebro también que la senadora haga referencia al equipo de la quinta visitaduría, porque efectivamente a través del programa de prevención contra la trata de personas es como se ha ido construyendo esta campaña, y no solo la campaña, otras acciones más. Hemos abrevado, lo digo yo y lo reconozco directamente, en fuentes muy importantes de las personas que integran este programa en la quinta visitaduría. Tengan por seguro que seguiremos poniendo todo nuestro empeño para que esto siga siendo así. En relación con el contenido, los contenidos de esta campaña, haremos una exposición un poco apretada, pero tratando de mostrarles a ustedes las diferentes facetas, las diferentes etapas por las que hemos transitado en la construcción de esta campaña. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a la parte visual y auditiva a la que esta campaña se ha dedicado. Una propuesta que nosotros tenemos visual, la podemos ver en varios productos. Tenemos un spot construido de 30 segundos para televisión, y nos congratula decir en esta ocasión que ya 81 estaciones de televisión y sus repetidoras tienen 2 impactos diarios cada una en la reproducción de estos spots. Otro de los productos que tenemos es un spot o cineminuto que le llamamos, en donde, si me lo permiten, podremos ahora hacer la presentación. Es muy breve porque los espacios también son breves, pero esto nos da una idea de qué nos estamos nosotros refiriendo con esa propuesta visual. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las otras. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero.
La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como ustedes pueden ver en este pequeño spot de 1 minuto, pues bueno, se trata de enseñar, de mostrar lo que puede ser la trata de personas en su vertiente de explotación sexual. O sea, yo creo que es un spot que pega. Cuando lo hemos enseñado, cuando lo han visto las personas, pues sí quedan bastante sensibilizadas de lo que le puede pasar a una persona en estas situaciones. Tenemos también nosotros otros spots que son de pantallas de espera, es decir, en las terminales de autobuses, en los aeropuertos, utilizamos las pantallas para estar reproduciendo también una serie de spots que tenemos nosotros y que en esta ocasión ya sería mucho mostrárselos, pero es una propuesta visual que tenemos. También tenemos otra propuesta visual que es un video de 20 minutos que señala detrás de lo que ves, que es el eslogan que estamos nosotros adoptando. Con este video o en él se narran 3 historias que están entrelazadas y en donde se ve, por ejemplo, la explotación que puede ser la sexual, en este caso la trata, el engaño correspondiente o el forzar a las personas de manera sexual. También se ve el caso de alguna trabajadora doméstica y finalmente también vemos de los menores de edad que son explotados de manera del trabajo que realizan. No importa aquí la finalidad que se tenga, ya siendo menor de edad ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad demasiado preocupante. Son 3 historias que entrelazan en este video de 20 minutos que también lo tenemos como una propuesta de visual. Además de estas propuestas visuales, tenemos un spot de radio. Lo que ustedes vieron en este spot de 1 minuto también lo hacemos auditivamente, ya no lo visual, solamente escuchando el contenido de este spot, y esto se está reproduciendo en 1240 estaciones de radio y de la misma manera con 2 impactos por estación cada día. Entonces estamos atacando en esta primera propuesta visual y auditiva a través de estos productos que les acabo de indicar, lo que es esta campaña de libertad sin engaños ni promesas falsas. También dentro de lo visual, ya no visual en movimiento, sino visual fijo. Ustedes tienen a su lado, se les repartieron unas tarjetas. Estas tarjetas nos dan muestra de diversas situaciones en las que las personas pueden caer en determinado momento. La primera de ellas, pues es obviamente la seducción. Es una de las causas, por supuesto, que está causando el incremento de la trata de personas y con los fines de explotación sexual. Esta está representada también de alguna manera en el spot de 1 minuto que enseñamos. Si seguimos en las diferentes tarjetas, tenemos otra, que es un problema que nosotros estamos dirigiendo la campaña. Si es de prevención, tiene que ver con atacar los factores causales, los factores reales, y uno de ellos es la tolerancia social. En esta tarjeta estamos evidenciando esa tolerancia social que se ve, que se traduce en los prejuicios que puede tener la gente. El joven, por supuesto, que no alcanza a ver más allá de sus narices, que dice: ¿cuál explotados? Piden dinero para sus vicios. O la jovencita que tampoco alcanza a ver más allá y que dice: ay, no, de esas cosas ni me hables. O la persona que está en casa seguramente y dice: eso nada más sucede en las novelas. Eso es tolerancia social y por supuesto hay que crear conciencia social pues para evitarla. Otra de las tarjetas que tenemos que también nos preocupa son de los servidores públicos. Los servidores públicos también tienen prejuicios. Si ustedes imaginan, a lo mejor pudiera ser una juez, un ministerio público y un policía los que están representados en la tarjeta. A lo mejor pudiera decir la persona: seguro se fue con el novio. Pues entonces ya no vamos a tener un correcto análisis de lo que estamos viendo en la trata de personas por esta frase que evidencia un prejuicio muy especial. O el ministerio público o el policía que dice: se ve que le gusta. Pues así entonces no vamos a llegar a ningún lado. Lo que decía el presidente en cuanto
lo que decía el presidente en cuanto a que hay que llegar a las consecuencias, la impunidad correspondiente en lo que ello representa. Ahorita les mostraremos un spot también de trata laboral, ¿ya lo tienes? Entonces lo podemos ver también en esto. Regresamos un poco nada más a la parte de propuesta visual activa. Detrás del trabajo que ofreces hay una persona con anhelos y esperanza, pero sobre todo con derechos. La captación de personas con fines de explotación en los trabajos o servicios forzados es un delito, no un empleo. Infórmate. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuevamente un spot pequeño, si ustedes lo advierten, va dirigido a los empleadores. Sí, les estamos diciendo a los empleadores que detrás del trabajo que ofrecen hay una persona que tiene derechos, que tiene anhelos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso ha emitido recomendación a este respecto. Lo hicimos en el caso de Comondú, en Baja California Sur, y en él se refleja muchísimo la situación de un grupo de indígenas que fueron engañados, enganchados desde Chihuahua y se fueron trasladados a Baja California Sur. Obviamente no les cumplieron nada de lo que les habían prometido y se encontraban en situaciones insalubres. Entonces es una especie de trata que en este caso tiene que ver con la explotación o trabajos o servicios forzados. Otro de los aspectos que tenemos en esta muestra de la visión fija a través de las tarjetas, pues es el trabajo del hogar. Sí, nuevamente aquí estamos con trabajos forzados. A la persona que se le prometen muchas cosas, pero finalmente termina siendo una persona esclavizada, con trabajos forzados en una casa. Aquí también lo importante pues es hacer la prevención correspondiente y se den cuenta que cuando les ofrecen a alguien un trabajo atractivo lejos de su comunidad puede ser una situación de riesgos. Otra de las propuestas fijas es en la demanda. Nosotros no lo advertimos, son cosas que no se ven, no se han visibilizado siquiera. Hay que poner conciencia en estos aspectos. Cuando alguien compra algo, pues está actuando con las leyes de la oferta y la demanda, y la trata de personas también tiene que ver con esto. Si esos zapatos fueron realizados a lo mejor por menores que están encerrados en un lugar, el pantalón de mezclilla, la camiseta, cualquiera de estas situaciones. Entonces aquí es importante de que pensemos qué hay detrás de esos zapatos. Eso que estamos viendo, a lo mejor hay una historia de la cual por supuesto nadie quiere ser parte. Y finalmente la explotación que estamos viendo nosotros sexual, sobre todo en personas jóvenes, menores, personas menores de edad, en donde por supuesto están muy expuestas y sobre todo siendo niñas, niños y adolescentes. Y esto sabemos es uno de los mayores detonantes que tenemos de la trata de las personas. Esta es entonces la propuesta visual y en una parte también auditiva. Como otra etapa de esta campaña, hemos hecho estrategias por el destino de la población a la que nos hemos dirigido. Así, por ejemplo, tenemos las familias. Hemos considerado, como lo dijo el presidente de la comisión, también acudir a este sector de las familias, que es muy importante. Por eso hicimos nosotros un documento bastante sencillo que también lo tienen al lado de ustedes, en donde a través de pequeñas preguntas estamos tratando de crear conciencia al interior de la familia para decir cuáles son los problemas que pueden desencadenar en trata de personas. Así, por ejemplo, hacemos una pregunta: ¿hablas con tus hijas, la 3, e hijos sobre los peligros que tiene el mundo real? Eso es algo muy importante al interior de la familia. ¿Sabes escuchar a tus hijas e hijos? Si eso lo pensamos, si lo leemos detenidamente y lo pensamos, de ahí sacamos consecuencias muy importantes. Este es un factor nuevamente causal. El no escuchar a los hijos, el no estar pendiente de los hijos, finalmente puede terminar desencadenando en trata de personas. Tercera pregunta, la número 9, solamente para señalar. ¿Alguien te presiona
para que hagas algo que no quieres, algo que te molesta o que te avergüenza? Con esas preguntas que son reflexivas, yo creo que podemos incidir en muchos aspectos que tienen que ver con el ámbito familiar. Esto para nosotros es muy importante y es otro de los productos de esta campaña. Tenemos un aspecto más dirigido a las escuelas. Sé, y venía platicando sobre ello, que a veces es muy difícil entrar a las escuelas, sobre todo a nivel secundaria o bachillerato. Es complicadísimo, y es complicadísimo porque a veces la autoridad se muestra muy renuente o simple y sencillamente porque el lenguaje que utilizamos no es el correcto. Aquí sucedió algo importante. Una asociación civil por el camino de la igualdad entre mujeres y hombres se dio la tarea, después de ver esta campaña de libertad sin engaños ni promesas falsas, de bajar su contenido. Bajar su contenido a nivel de secundaria o bachillerato no es sencillo. ¿Sí? Aquí lo que se está haciendo es un programa que se llama Detrás de lo que ves, pero es para incidir en el sector de secundaria y bachillerato. Lo que se busca es construir promotores solidarios, pero promotores solidarios que se comprometan en la misma campaña de prevención de la trata de personas. Hay que encontrarlos, no es sencillo, pero ya hemos visto varios ejercicios y sí vemos que algunos jóvenes entienden inmediatamente el tema y pueden obtener compromisos. Este programa Detrás de lo que ves, que forma parte de la campaña, también va dirigido no solamente a las personas menores de edad, sino también a las familias e incluso a las autoridades. Es en su conjunto. Si me lo permiten, con un minuto podemos ver una muestra de lo que es bajar un poco esta campaña a nivel de secundaria con un lenguaje diferente, por favor. Este mensaje es claro y directo, tanto en su imagen como en su texto. Detrás de lo que deseas puede haber una historia de la que no quieres ser parte. Así es, chicas, chicos. Nos están previniendo del accionar seductor de estos tratantes. Miren, por la edad en que se encuentran, tanto chicos como chicas son vulnerables a las formas de enamorar de estas personas. Necesitan estar muy atentos y especialmente las chicas muy atentas a no ser sorprendidas por el rollo que les tiren. Aquí lo hemos analizado a detalle. El amor romántico lo único que hace es volverlas susceptibles a este riesgo. La imagen es por demás cierta e impactante. Detrás de su enamorado, de ese hombre que les baja el cielo y las estrellas, que les dice que son lo más valioso que les ha pasado en la vida, que incluso las ha llevado a conocer a su familia, puede esconderse un tratante. La seducción es uno de los medios más utilizados por los tratantes para captar mujeres con fines de explotación sexual. Hay que ir más allá de las apariencias. ¿Pistas? ¿Quieren? Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, es otro lenguaje, es utilizar la campaña, pero esto va acompañado de un taller, no se pone simple y sencillamente un video. Estas personas que han grabado estos videos, están ellos mismos interactuando con los alumnos de secundaria, con los padres y con ciertas autoridades, y con esto están poniéndolo, le dan un dinamismo interesante, los va ahora sí convenciendo poco a poco del tema, y es curioso ver cómo ellos mismos, cuando se les pregunta, ¿conocen algún caso? Inmediatamente sale uno y dice, sí, yo conozco un caso, era fulano de tal, le pasaba esto. Eso es identificar muy bien la problemática que se está viviendo. Si alguien se le acerca a esas personas, estoy segurísimo que tendrá una respuesta de no. Y no solo eso, que va a ser replicado muchas veces más. Por eso, los promotores solidarios a este nivel de secundaria y bachillerato. Acabamos de hacer una exposición con 1,000 estudiantes en Acapulco, un taller, y próximamente serán 4,000 estudiantes en Mazatlán, Sinaloa. Es la forma de estar incidiendo, pero bajando el contenido de la campaña a lo que en verdad nos interesa.
Otro de los apartados que tenemos en la campaña es el de las comunidades rurales e indígenas, como bien lo señalaba el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta nos dimos a la tarea de, con el apoyo del INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hacer la traducción a 21 lenguas indígenas, la traducción de los elementos más significativos, los más básicos para entender la trata de personas. Entonces nosotros aquí reunimos a todos estos intérpretes y la experiencia fue magnífica, porque ¿cómo traducimos nosotros, para empezar, la figura de un tratante en términos del castellano? Es complicado. Ahora, imagínense esa traducción del castellano a una lengua indígena. Es todavía más complicado. Nos decían, es que tratante no lo entiendo. Ya sé, vividor. Algunos decían, es el vividor del pueblo que está haciendo eso. Pues era el rol que le tocaba a esa persona en el pueblo. Pues era un enamorador. Entonces lo que ustedes están tratando de decirnos es que es un enamorador. Pues entonces hicimos unas líneas básicas, hicimos la traducción correspondiente, nosotros, el INALDI, por supuesto, todos los especialistas reconocidos, y las principales nociones de la trata de personas la llevamos a estas lenguas indígenas. Como ustedes pueden ver, hay varias: mazahua, maya, y ahí está la traducción. Pero bueno, esto es una obra que nosotros aquí estamos dando cuenta por primera vez de este producto ante esta Cámara de Senadores. Otro de los aspectos que nos interesa, ya cerrando esta propuesta de contenidos de la campaña, es el de una radionovela. Es importantísimo. Si queremos llegar a todos los rincones, no llegamos nada más con la vista, también con el oído. Aquí tenemos nosotros una radionovela. En esta radionovela hay 3 historias entrelazadas y distintos son los actores. Obviamente aquí en esta estamos viendo la captación de mujeres con fines de explotación sexual y de trabajos o servicios forzados. Les damos solamente unos instantes de esta radionovela, Tu Mentira, ¿sí? Que es llegar hasta los rincones más escondidos que tengamos en nuestro país. Por favor. Esa misma mañana, en algún lugar de la ciudad, Rafaela y Genaro comienzan su día. Rafaela, ven a desayunar, mi amor. ¿Me hiciste el desayuno? Pues nada más compré unos tamales y jugo. Qué cosas tan bonitas haces para mí, Genaro. Pues es que no me gusta dejarte sola, pero pues ya ves, con mi trabajo me gustaría pasar más tiempo contigo. Sí, me siento solita en la ciudad, pero me da mucho orgullo que seas representante de Banda Sonrisa Tropical. Deberías dejarme que le cuente a mis amigas. Les daría bien mucha envidia de la mala. No, Rafaela, ya te dije que ni se te ocurra hacerlo. ¿Por qué te pones así? Me asustas. Perdóname, mi amor, pero es que es muy peligroso que andes contando esas cosas. Me pueden secuestrar. ¿Eso quieres? Perdóname. No pensé. Exacto. Tú no pienses. Obedéceme y vamos a ser muy felices. Sí, perdóname, mi amor. Mejor ni me pidas perdón, porque no te va a gustar lo que voy a decirte. Ya te vas de gira otra vez. Mejor llévame y no te estorbo, lo prometo. No se puede. Perdóname, no es mi culpa. Pero esta vez no te voy a dejar solita. Te vas a quedar con unos amigos míos. Te van a caer bien y te van a cuidar. Bueno, si crees que es lo mejor. Te prometo que te la vas a pasar muy bien con mis amigos. Ya quita esa cara de tristeza que me hace sentir mal. No sé qué hice en la vida para merecer estar contigo. Ese es un fragmento de esta radionovela que empieza obviamente narrando una situación en un pueblo, cómo va creciendo, y se van tejiendo y entrelazando 3 historias. Esto, si ustedes recuerdan la película de Las Elegidas, pues tiene mucho que ver en esto, y también pues queremos llegar a los jóvenes. Aquí el engancho pues es alguien que representa a una banda grupera, una persona atractiva, y por consiguiente cae esta niña y finalmente le van
cambiando y le van cambiando el escenario hasta que termina por ser una persona que está dentro o termina siendo una persona víctima de trata de personas. Finalmente, tenemos nada más la parte de lugares de incidencia. Hemos también visto que para bajar la campaña o para tener más impacto, pues hay que buscar lugares en común. Los lugares en común, uno de ellos es el baño. Y en el baño lo que estamos haciendo es colocando inserciones, ¿sí? Inserciones incluso en donde está el papel del baño. Y ustedes lo pueden ver ahí, que es lo que dice, siempre se respeta el anonimato, eso es muy importante. Lo pueden ver aquí. Lo tenemos también en los baños, en los cristales de los baños o en cualquier parte en donde están pasando las personas. También lo tenemos como soportes para vasos. Esto es increíble, pero es otra forma de incidir. Si quisiéramos que estos estuvieran, por supuesto, en todos los bares, no es tan sencillo, y restaurantes, pero es otra forma que hemos tratado nosotros de prever o establecer para lograr una disminución del riesgo en el que se encuentran todas estas personas que por su situación ya pueden estar dentro de un contexto de vulnerabilidad. Estos son, grosso modo, los contenidos que tiene la campaña de prevención de trata de personas, que se llama Libertad sin engaños ni promesas falsas, con un programita especial adentro. Detrás de lo que ves puede haber algo que no te guste. Detrás de las apariencias puede haber algo que no te va a satisfacer. Con esto queremos atacar los factores causales, los factores reales e incidir en la prevención, con independencia, como lo señaló el presidente de la comisión, que cuando tengamos una víctima, pues ni modo, hay que atenderla, hay que darle todo lo que requiera, pero sobre todo que no quede en impunidad y que haya responsabilidad en esos casos. Es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Edgar Corzo. Doy la bienvenida a la senadora Cristina Díaz. Gracias, senadora, por acompañarnos. También al senador Sofío Ramírez Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Y al licenciado Emanuel López Sáenz, secretario técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que también está por acá con nosotros. Muchas gracias, porque finalmente esto nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar con los diputados y diputadas, los secretarios técnicos, el dictamen que ya pronto, insisto, estará en Cámara de Diputados. Quisiera, antes de dar paso a las intervenciones, por supuesto voluntarias de quienes, de los senadores y senadoras que se están incorporando, hacer una observación que me parece que es fundamental. En el proceso de la campaña que acabamos de ver, la palabra seducción ha estado presente en los spots, sobre todo cuando se trata de la trata de personas con fines de explotación sexual. Quiero decirles que justamente en ese sentido, las Comisiones Unidas que hemos trabajado respecto de las modificaciones de la ley ha sido el intento permanente de establecer los medios comisivos que establece el Protocolo de Palermo y que lamentablemente la actual ley no contempla. Uno de esos medios comisivos es la seducción, y justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de este material, nos hace de una u otra manera, nos evidencia la falta que existe en un ordenamiento legislativo, que es la ley general, para poder incluir los medios comisivos en el tipo penal, que para nosotros es fundamental. Es cierto que dentro de los argumentos que se han planteado para que estos medios no se incluyan es que la carga de la prueba está en la víctima, cosa que evidentemente es falsa, porque lo que se necesita justamente es que los ministerios públicos, que lo planteamos también así en las reformas a la ley, sean ministerios públicos especializados, que conozcan con mucha claridad qué es el delito de trata de personas, y que ahorita, bueno, la senadora Angélica de la Peña, cuando dé las conclusiones, podrá establecer la diferencia de que no es lo mismo explotación que trata de personas. Más bien hay fines diversos de la trata de personas y de explotación en distintas modalidades que, por supuesto, la senadora Angélica de la Peña podrá resumir con mucha claridad. Cedo la palabra a la senadora Lucero Saldaña, quien ha pedido el uso del micrófono. Muchas gracias, senadora Adriana Dávila.
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, compañera Angélica de la Peña, quienes formamos parte de esta Comisión contra la Trata de Personas aquí en el Senado. Es una comisión ordinaria, es decir, sí dictamina, y nos congratula que hoy aquí en el Senado estemos presentando esta campaña. Es un fin de hacer conciencia en lo que aquí se había dicho, dijo la senadora Adriana. El engaño, pues, es la seducción, ¿no? Cómo te engancho, cómo logro que esto que es un negocio pueda ser rechazado. El objetivo, pues, sería cero tolerancia a la trata de personas. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que un trabajo conjunto. Ya está entonces en la agenda pública. Efectivamente, creo que las redes sociales deben ser los medios muy activos para que la campaña logre penetrar también en los estratos sociales de los jóvenes también, y que podamos, junto con organizaciones de la sociedad civil, establecer alianzas, acuerdos para que esta campaña tenga esa dimensión macro. Ha habido campañas y cada estado tiene su campaña de prevención, pero creo que un esfuerzo nacional podrá tener mayor resultado. La ruta de la trata, aquí la vemos en este diagnóstico, pues tiene que ver con ciudades, municipios, estados, que son a veces destino o también origen. Y que es importante que, lejos de sentir los gobiernos una amenaza de estar en ello, hay que unirse para este combate. Las escuelas, por supuesto, aquí han dicho cierta preocupación y dificultad para que pueda llegar. Quizás también valdría la pena, así como la radionovela, poder ver una especie de cuento para edades más bajas. Porque efectivamente si ven figuras, animalitos, que le está pasando algo, pueden identificarse y podemos tener un lenguaje muy cuidado. Aquí estamos hablando de dignidad, de respeto, de derechos, y es importante que también veamos lo que pueda ser importante en todos estos procesos de migración, que aquí se ha dicho. La migración no es un delito, pero con fines de explotación, pues ya tendría el factor de la trata. Y aunque hay algunos protocolos, aunque hay algunas circulares que se tienen, el personal también debe estar formado, capacitado y poder vemos un número telefónico 01800. Ya muchos estados de la República están teniendo la expansión al 911. Entonces quizás también poder vincular, porque es más fácil aprenderse y digitalizar el 911 y poder tener este acceso para la pronta atención cuando alguien pueda darnos información o de alguno de estos procesos de enganchamiento. Entonces, esta medida a nivel escala creo que pues vendrá a hacer esta unión de esfuerzos ante una inobservancia de los derechos que vemos y que pues no tiene fronteras. Qué bueno que las instituciones están, como la Comisión de Derechos Humanos, el propio Senado, la Cámara de Diputados, CONAVIN, en fin, sociedad civil, subrayo, es importante para que no solamente sea beneficiaria, sino sea partícipe de esta campaña. Muchas gracias. Gracias, senadora Lucero Saldaña. Comentar que aquí habemos integrantes de la Comisión Intersecretarial. Está la diputada María Luisa Sánchez Mesa, que es integrante de la Comisión Intersecretarial, su servidora también, y que nosotros haremos una solicitud formal desde el Senado de la República, por supuesto que lo he venido platicando con mis compañeras senadoras, para no inventar nuevas campañas en el esfuerzo que plantea la senadora Lucero Saldaña, sino que sea la Comisión Intersecretarial que adopte
adopte esta campaña como propia para tener un solo instrumento que nos ayude a comprender el delito de mejor manera y bueno, pues pedir por supuesto la colaboración de la diputada María Luisa Sánchez. Se da la palabra a la senadora Silvia Garza. Sí. Gracias, compañera senadora, y doy la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl, bienvenido, al doctor Edgar Corzo y a su equipo de colaboradores. Quiero felicitarlos porque es una excelente campaña que tenía que ir dirigida, en primer lugar, a ser clara y a ser sencilla. Todavía se mencionó ahorita que hay personas que todavía no distinguen y no queda claro este delito. Y yo solamente quiero señalar, también saludo con mucho respeto y cariño a mis compañeras y compañeros senadores y a mis compañeros legisladores, diputados federales. Quiero señalar, en primer lugar, la generosidad por parte de la senadora Adriana Dávila, de la senadora Angélica de la Peña y de los senadores y senadoras presentes por su generosidad de adoptar esta campaña tal y cual, sin quitarle, sin ponerle, sino llevarla a cada rincón de nuestra República, a cada pedacito de México. Es muy importante. No hay pretexto alguno, porque los seres humanos nacimos y somos libres, y no podemos permitir estas atrocidades. Felicito por esta campaña, pero quiero decirles a mis compañeros diputados que es muy importante su presencia, porque desde el Poder Legislativo solamente tenemos que hacer una sola acción, ser congruentes y dictaminar esa ley en materia de trata, la Ley General en materia de trata. Desde ahí, si bien estoy de acuerdo en que debemos de apoyar y llevar esta campaña a todos los rincones, nuestra función es legislar y nosotros debemos contribuir con ese granote de arena en que esta Ley General en materia de trata sea una realidad, y entonces sí estamos colaborando y sirviendo a México y a todos nuestros compatriotas, a toda esa gente que por la situación que sea lamentablemente esté viviendo una situación que no podemos permitir. Así es que los exhorto a mis compañeros diputados, tienen mucho trabajo por hacer, por sensibilizar a todos los compañeros y compañeros legisladores, porque con todo respeto, el Senado de la República, en el Senado de la República estamos sensibilizados y vamos todos por unanimidad, fuertemente a favor de la Ley General en materia de tratas. Es cuanto, senadora. Gracias. Para Silvia Garza, comentarle que el dictamen está listo, que estamos que lo hemos trabajado en coordinación con las comisiones de justicia, con las comisiones de estudios legislativos, con la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto la de trata. Por supuesto sabemos lo que esto implica y el tiempo que hemos llevado trabajándolo, por supuesto que lo hemos explicado incluso en algunos otros foros, y confiamos plenamente en que hoy podremos lograr el objetivo que hemos venido persiguiendo desde hace ya cuatro años. Pedirle si algún otro senador, diputado quiere hacer uso de la palabra, por favor externarlo. Adelante, diputado Juan Corral. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Primero felicitar a la senadora Adriana Dávila como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, a la senadora Angélica de la Peña por su trabajo tan importante y tan comprometido en la Comisión de Derechos Humanos. Y pues en este marco de la reunión ordinaria de Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de Justicia, de Derechos Humanos, pues darle la bienvenida al ombudsman del país, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo quiero comentarles que hace algunos días firmamos un acuerdo los coordinadores de los grupos parlamentarios firmaron un acuerdo en la Cámara de Diputados, en donde se unían a la campaña de Corazones Azules de la 1DC, de la Oficina de las Naciones Unidas encargada para el combate al delito y a la droga, y yo no podía entender cómo era
firma de convenio sin la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo estoy de acuerdo que la ONU tiene un gran equipo de trabajo para el combate contra la trata de personas, pero no entendemos sin la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tuve la oportunidad de sugerir a mi coordinador del grupo parlamentario, cosa que le agradezco porque hoy podemos tener esta campaña tan importante y tan interesante. Por supuesto que nos sumamos y por supuesto que hay mucho por hacer. Visto con atención la campaña que traen. O sea, yo no entiendo cómo existen todavía autoridades en este país en donde se niegan a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con el Senado de la República pueda entrar a las secundarias para poder decirle a jóvenes de 12 a 15 años que hay un mal que puede cambiar sus vidas para siempre. Por supuesto que es un trabajo de sensibilización para las autoridades que tienen a su cargo el tema de administrar los gobiernos estatales, de ejecutivos en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, que tengan a una persona comprometida en mí para poder llevar a cabo estas tareas. Hoy en la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial contra la Trata de Personas. Yo asistí, yo no soy integrante de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, pero soy secretario de la Comisión del Trabajo y me queda claro que no solamente las Comisiones Unidas de manera formal son estas que están hoy reunidas. Hay temas interesantes en la frontera, hay temas interesantes en los asuntos migratorios, en los grupos vulnerables, en quienes tenemos la responsabilidad de buscar y diferenciar el tema de trabajo y el tema de explotación laboral. Y el reto más importante que tenemos nosotros es entender y hacer entender a las personas qué es la trata de personas y sus modalidades. Hoy día, como bien comentaba la senadora Lucero Saldaña, hay mucha gente que no sabe qué es la trata de personas y que la confunde con otro tipo de delitos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar claramente los conceptos que son de trata para poder combatirlos y para poder prevenirlos. Y hoy una persona ajena a la Cámara de Diputados hacía un comentario que me grabé mucho y que quiero concluir mi participación con ello. Hoy se instala la Comisión Especial contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados. El primer reto que tiene la Cámara de Diputados, que por cierto iniciamos un poco tarde porque aquí en el Senado de la República desde la 62ª legislatura ya se vienen haciendo trabajos muy responsables con quien preside y con quienes integran esa comisión, pues nosotros nos falta un poco menos de 2/3 de la legislatura, el de la 63ª legislatura, para poder concluir y dar buenas cuentas a los mexicanos. Y decía, se instala la comisión especial. Esperemos que algún día sea la comisión ordinaria para que también pueda dictaminar, pero una reflexión muy importante, y esperemos que ya algún día no existan las comisiones contra la trata de personas ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados, porque este mal tan lacerante dejó de existir en el país y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Corral. Diputada, si me permite, el senador Sofío, primero las damas, diputada María Luisa Sánchez. Equidad de género, equidad de género. Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, senadora Adriana Dávila. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada de la invitación hacia mi persona y a su vez, pues como dice mi compañero Corral, el día de hoy instalamos la comisión donde yo formo parte, soy secretaria. Déjenme decirles que yo vengo de un estado con una problemática en cuestión de migración, soy de Baja California, soy de Tijuana. Del 2010 al 2013 fui regidora de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración. La verdad me metí mucho en el tema de migración porque nosotros recibimos el 34% de deportaciones y pues ahí está prácticamente, es el blanco fácil para el crimen organizado. Como lo dicen,
muchos de las personas pues prácticamente son engañadas, discúlpenme la palabra, pero pues allá se le llaman coyotes, ¿no? Y pues por desgracia afectan a muchísimas personas, a muchas familias, y las repatriaciones masivas que se han dado en Baja California pues conllevan mucho a que fácilmente muchos sean engañados y por desgracia caigan a este tema de la trata. Y me queda muy claro, y es por eso que me da mucho gusto pertenecer a la comisión y estar aquí trabajando y colaborando en conjunto con la senadora Adriana Dávila, quien me está empapelando de la información, y la verdad pues estamos contrarreloj, como dice aquí mi compañero Corral, porque sí, pues estamos ya 2 años por terminar la legislatura, pero van a ser 2 años muy productivos. Yo me comprometo, porque sí me queda muy claro que hay un compromiso, y ojalá que pudieran desaparecer esas comisiones por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Luisa. Senador Sofío Ramírez, adelante. Bienvenido, presidente. Miren, yo voy a procurar ser muy breve, y disculpen por la tardanza, venimos de otra reunión con el secretario de Educación. He escuchado con atención los diversos planteamientos y quiero reconocer el esfuerzo que ha desarrollado las diferentes comisiones, particularmente la senadora Angélica de la Peña, que siempre ha estado muy atenta en estos temas, mis demás compañeros senadores, senadoras, y hacer un reconocimiento al esfuerzo que están desarrollando sobre la comunicación, sobre esta difusión, que considero que más que un esfuerzo institucional va más allá, porque es una condición de derechos humanos de las personas. Sin embargo, yo quiero hacer un exhorto respetuoso, y que ojalá en este propósito de comunicación podamos ir más allá de los alcances propios que da la radio, la televisión, que podamos llegar al territorio, a las comunidades más apartadas. Finalmente, la trata de personas o la violación a sus derechos, la manipulación, se da precisamente en localidades de menor índice de desarrollo humano, y ahí está presente, es una realidad que existe, y consideramos que debemos de buscar cómo comunicamos, cómo generamos conciencia. Y les quiero poner un ejemplo reciente. Yo soy originario del estado de Guerrero, de la montaña, hay comunidades indígenas, es un caso real. Un tío de 64 años se casó con una jovencita como de 22, sin consultarlo directamente con ella. Es un tema de acuerdo con los papás, pero es una cuestión cultural. Cuando tuve la oportunidad de estar como presidente municipal y quisimos prohibir esto, la comunidad tomó el ayuntamiento porque estaba atentando contra usos y costumbres. Si el gobierno no alcanza, por razones de no atentar estas costumbres, consideramos que una institución tan noble como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones en el Senado, debemos de hacer un esfuerzo de identificar estos focos rojos que existen en la realidad, en México existen, y que podamos atenderlos de manera más directa. Cuando menos he de reconocer que por la vía institucional, como gobierno municipal, en mi alcance nada pudimos hacer. Lo único que se logró en ese entonces es crear una telesecundaria con recursos del municipio, y yo estoy convencido que 3 años de educación a estas niñas de los 12, de los 13, a los 16, a los 17, fue un espacio de oportunidad fundamental a través de la educación, de cómo las niñas, aún bajo ese protocolo, ese formato de usos y costumbres, con 3 años de educación en su secundaria, pues porque muchas ni siquiera primaria tienen, les sirvió para generar conciencia propia y defender sus propios derechos. Por eso, pero reitero, esto en la realidad existe, y es muy importante la publicidad, la comunicación, las campañas que se hagan a nivel nacional, pero creo que lo más importante es identificar dónde todavía por usos y costumbres están estos acontecimientos y que pudiesen atenderse, y pongo el caso muy concreto de la región de la montaña del estado de Guerrero. Gracias.
Gracias, senador Sofío. Decirle que el caso que usted plantea tiene que ver con trata de personas con matrimonio forzoso. Que está establecido y que establecimos y definimos concretamente en las modificaciones que hicimos a la ley. Es parte de lo que nosotros queremos impulsar y hemos venido impulsando desde hace tiempo, porque ningún uso y costumbre puede sobrepasar un derecho humano. Y decirle también a usted y al resto de los senadores y diputados que solo basta con que nos digan en la Comisión contra la Trata de Personas la fecha en la que quieren, o más bien que quieren que llevemos esta campaña a sus estados, a las escuelas secundarias o preparatorias, y que hemos hecho este acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los capacitadores de la CNDH puedan acudir a sus estados, a los 32 estados. Ahora sí, inscríbanse para que podamos ir juntos y podamos hacerlo en territorio, que es prácticamente también de las funciones que este Senado de la República tiene que cumplir. Cuando el diputado Correa se refería a que en algunas ocasiones pues se cierran las puertas, yo debo decirles que nosotros tuvimos la lamentable experiencia hace 2 años de llevar una campaña al estado de Tlaxcala en esta materia que se llamaba Hagamos un trato contra la trata. Por cierto, que en el estado de Chiapas recibieron muy bien con el senador Zoé Robledo, que lo acompañamos. También estuvimos en Veracruz y en Puebla, y en el caso de Tlaxcala, ya teniendo las cosas incluso adentro de las escuelas públicas, habíamos hablado con los directores, nos sacaron tanto a la comisión como a sus servidores y a todos las cosas, y no nos permitieron entrar a las escuelas públicas, y tuvimos que hacerlo solo en escuelas privadas, lo que es lamentable en un estado como el mío, que evidentemente tiene un problema. Hoy, al paso y al término ya de un proceso, puedo denunciarlo con mucha más facilidad, porque no hay otro interés más que entender que hoy requerimos de la participación de todos para poder hacer este tema. Es muy difícil de entender, se da paso a otros grupos, pero me parece que la CNDH es fundamental en ese trabajo, en un trabajo coordinado. Cedo la palabra a la diputada Patricia Sánchez Carrillo. Gracias, senadora Adriana Dávila. Muchas gracias a las senadoras y senadores que te acompañan por permitirnos participar, involucrarnos y conocer este tema que es un flagelo social. Desde luego tenemos algunos datos que por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho llegar. Yo quiero confesar algo, que pues estos temas para mí siempre han sido de mucho sentimiento, porque no puedo evitar platicarlos y dejarlos aquí, me los llevo y son algo que me torturan y que tengo que estar buscando una salida, pero la mejor forma de hacerlo es conocer, apoyar y participar. Así lo dije cuando terminé la carrera de leyes. El único trabajo que no haría ser Ministerio Público, y terminé siendo subprocuradora de la zona norte. Entonces, al rato no les extrañe que esté allá por la sierra viendo alguna de estas cosas. En realidad son alarmantes las cifras que vemos, que pues reconocer el trabajo de la Comisión Nacional, del esfuerzo que se está realizando, y que si somos nosotros los diputados los que podemos poner ese punto sobre la I, hay un compromiso real y lo vamos a hacer. Ya decidimos participar, ya nos invitaron. Yo decía, ¿por qué me invitan? Me dicen, si tú eres secretaria de la Comisión de Justicia, tarde o temprano vas a atender estos temas, mejor que los vayas conociendo. Y bueno, pues aquí estoy sentada. Entonces, sabemos que Puebla es uno de los lugares que más ha reportado este tema de la trata de personas, y que a Puebla se le han sumado otros estados de la República de pobreza extrema, pero también de las fronteras, como es Baja California, y también espacios turísticos, como es mi estado. Yo soy yucateca, pero hace muchos años que vivo en el estado de Quintana Roo. En Cancún tienen su casa, ahí les espero. Y bueno, en realidad estos casos, desafortunadamente, por lo que implican, por toda la motivación que trae, por toda el azar vergonzoso, la infamia que todavía consideran muchos padres de familia cuando sus hijos hijas particularmente se ven involucrados en estos temas, pues
hace que sea muy poco denunciable, es decir, son pocos los que se acercan a denunciar este flagelo, este delito, y esos pocos muchas veces se topan con la falta de sensibilidad o el no proceso de esos asuntos. Yo creo que a la par del esfuerzo que están realizando tantas asociaciones unidas, ustedes senadoras y senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora mismo los diputados que queremos participar y queremos participar con todo amor y con todo el tiempo del mundo, pues también creo que es necesario involucrar otras comisiones para acabar la impunidad, que yo creo que aquí está jugando un papel muy importante en este asunto de la trata de personas. Dotar al sistema judicial de las leyes eficaces, que sean herramientas que realmente nos sirva para poder acabar con este flagelo que es un cáncer social. Muchas gracias por invitarnos y por permitirnos ser parte de este gran equipo empeñado en favorecer a la sociedad mexicana. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada Patricia Sánchez. Y cedemos el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz. Adelante, senadora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Los saludo a las señoras y señores diputados, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a mis amigos senadores. Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos la voluntad y el propósito de podernos a trabajar de inmediato. Sé que no ha sido fácil, es una ley en la que pretendemos que quede muy bien definido el tipo penal. Traemos ahí, tenemos que poner muy en claro la diferencia de trata de personas con el tipo penal de explotación. Eso no ha sido fácil y yo he visto el esfuerzo que han hecho ustedes y he visto el esfuerzo de otras legislaturas anteriores en la Cámara de Diputados por tratar de clarificar un tema tan delicado y tan vergonzoso para la humanidad, que todavía estemos hablando de sojuzgar a personas por cualquiera de estos tipos penal y por supuesto la definición de tutelar el bien jurídico. Creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una serie de organizaciones que hacen un trabajo muy importante y que se suman al esfuerzo que también hace el gobierno a través de una política pública por tratar de prevenir que las personas pudieran caer en cualquiera de esos dos tipos penales. Encontramos que en una serie de encuestas o estudios de opinión, a mí me preocupa mucho, y lo estaba revisando, que hablan de una cifra aproximadamente de 70,000 casos, 70,000 personas, pero que 50,000 aproximadamente pudieran estar en las zonas fronterizas. Entonces, si nos están diciendo estos estudios que la mayor incidencia está en las zonas fronterizas, pues yo creo que tendríamos todos que trabajar y no solamente dejar sola la Comisión Nacional de Derechos Humanos e irnos a las zonas fronterizas, porque ahí es donde se comete cualquiera de los tipos penales, desde la trata de personas o la explotación. No solamente hablamos, porque a veces pensamos de bote pronto que hablamos de una explotación sexual, no, estamos hablando de una explotación laboral de todo tipo, y sí, se da en las zonas fronterizas. Yo tuve la experiencia de ser directora regional del Instituto Nacional de Migración en los 90 y por supuesto que el tema es muy doloroso ver la situación en la que caen los migrantes, y es fácil que ellos puedan también ser muy susceptibles por la vulnerabilidad de su proyecto de vida, de cruzar, y son capaces de hacer todo. Por eso estos sujetos, estos criminales, se aprovechan de la condición humana, de la miseria por la que están pasando estas personas. Entonces, yo creo que mi sugerencia, además de decirles que yo estoy puesta para ponernos a trabajar ya, tenemos ya una minuta de la Cámara
de Diputados, vamos a revisarla y hasta aquí, entonces vamos a revisarla y vamos a ponernos a trabajar. Creo que podemos ajustar. Hoy en este periodo yo le comentaba a la senadora Angélica de la Peña y al senador Fernando Yunes, ambos como presidentes de comisiones, y hoy contigo, Adriana, en el caso cuando me toca a mí de Gobernación, habíamos definido que este periodo era un tema de derechos humanos, que nos íbamos a abocar a trabajar en ello. De hecho, nosotros ya estamos por llegar al dictamen en comisiones en materia de atención a víctimas, sigue desaparición. ¿Por qué no hacernos este propósito y que este periodo sea muy bien aprovechado específicamente en el tema de materia de derechos humanos? Yo estoy puesta, saben que cuentan conmigo, que soy su compañera y amiga y estamos listos para trabajar. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Además, comentar justamente lo que usted habla, que tiene que ver justo con el tema que es otro medio comisivo, que reitero, hace falta en la ley, que es el abuso de una situación de vulnerabilidad en el caso concreto de migración, de los migrantes. Es otro medio comisivo, que ha sido nuestra insistencia que se pueda plasmar. Y de los ordenamientos que han trabajado en conjunto ustedes, yo he estado ahí de metiche por otros lados, en el caso de desaparición forzada o en el caso concretamente de desplazamiento. Igual, en el caso de desaparición forzada, por ejemplo, no sabemos si muchas de las personas que han desaparecido puede ser que sea también por víctimas de trata. No tenemos ese sistema de información que nos permita saber, de tal manera que hay muchos temas entrelazados que, sacando esta minuta que ya está y que la haremos circular a la Comisión de Gobernación, pero que ya la Comisión de Derechos Humanos, la de Justicia y la de Estudios Legislativos tienen en su poder para poder revisar, y que incluso trabajamos en acuerdo con la Secretaría de Gobernación, con la Procuraduría General de la República, por supuesto con los diputados presidentes de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que también tienen ya este dictamen. Pues hemos intentado lograr un acuerdo que permita hacer, si no una ley perfecta, una mejora a la ley, porque ninguna ley es, por supuesto, perfecta. Hay muchas cosas que ir corrigiendo en el camino, de tal manera que pues para nosotros es fundamental que en este periodo ya pueda salir. Esta es una de las actividades que tiene que ver justamente con también parte de las obligaciones, pero nosotros agradecemos mucho lo que las bancadas, especialmente PRI y PRD, yo quiero decirlo, que además lo establecieron ya en su agenda legislativa, ambas bancadas. Yo he estado en la mía en ese mismo sentido, diciendo, PRI y PRD lo tienen, el PAN no puede quedarse atrás, más en un tema que para su servidor ha resultado fundamental y ha sido trascendental en mi vida. De verdad, debo decirlo, este tema a mí en lo personal me ha marcado mi vida, y haremos todo lo posible por hacerlo de la mejor manera. Y bueno, pues yo finalmente, además de agradecerle al presidente su colaboración, su ayuda, y a su equipo de trabajo, que estamos muy orgullosos de este tema, pues pasaré el micrófono para las conclusiones a la senadora Angélica de la Peña, que hace ratito en tono broma decía que es la pistola más rápida del oeste, por los anuncios que seguramente nos va a dar en este momento, porque la verdad es que pues de eso se trata el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto, y que yo deseo de todo corazón, senadora de la Peña, con el resto de los senadores y diputados, que sigamos también haciendo en conjunto. Adelante, senadora, para concluir. Gracias, senadora. Bien, las conclusiones, para ya entrar en lo concreto, sería 3 puntos. El primero sería apoyar la campaña nacional de prevención contra la trata de personas, libertad sin engaños ni promesas falsas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 3 incisos. El inciso A: llevar a las y los 128 senadoras y senadores esta campaña con el fin de unir esfuerzos para su promoción. Eso significa que la vamos a concretar de manera formal, si ustedes están de acuerdo. Inciso B: coadyuvar en la estrategia 4/32, cuídate, ve más allá de las apariencias, con 4 conceptos claramente definidos aquí: visibilizar, reflexionar, fortalecer, actuar. Inciso C: difusión de los spots de esta campaña en el canal del Congreso. Quiero decirles que la directora Blanca Lilia Ibarra Cadena
antes de que nosotras pudiéramos enviar el oficio solicitando de manera formal, me acaba de hacer llegar hace un buen rato, después de que lo propusimos aquí en nuestra intervención, justamente el oficio donde nos dice que toma nota respecto a la petición de difundir la campaña generada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la trata de personas, de tal manera que este inciso C del punto 1 prácticamente ya está avalado y le agradecemos mucho, como siempre, a la directora de nuestro canal del Congreso, Ibarra Cadena, que siempre, Blanca, ha estado muy atenta y apoyándonos siempre en el trabajo de nuestras comisiones. Punto número 2. Solicitarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su acompañamiento para concretar el proceso legislativo de reforma a la ley contra trata de personas. Punto número 3. Llevar a la Comisión Intersecretarial contra Trata de Personas esta campaña para que quienes la integran, esta Comisión Intersecretarial, se sumen a ella. Esos serían los 3 puntos propuestos por ustedes. No me atreví a poner a la Cámara de Diputados porque me parece que ese es un proceso que tendría que coadyuvarse de manera distinta, pero aquí estamos las presidencias de las comisiones que tenemos que el tema, sin embargo, pues ustedes después lo pueden llevar allá por los canales conducentes, de tal manera que solamente lo escribí como compromisos de las y los senadoras y senadores. No sé si falte algo, alguna otra propuesta. Creo que no. Y solamente para referir, si me permites, Adriana, el comentario que hizo el senador Sofío Ramírez. Él acaba de ilustrarnos precisamente un problema más que tiene que ver con una forma más de trata de personas y que la esgrimimos perfectamente en las reformas que impulsamos. Es decir, la trata de personas está debidamente inscrita cuando se trata de matrimonio forzoso, y además sancionamos a los padres, a las madres que literalmente ponen en venta, a veces por trueque de 3 cajones de cerveza o 2 galones de mezcal, a niñas pequeñas con hombres adultos. Desde el punto de vista de lo que nosotros estamos planteando en las reformas de la ley, esa es trata de personas, de tal manera que sí es importante que nosotros impulsemos estas reformas para que podamos definir con toda puntualidad. La trata de personas es un delito que tiene diferentes tipos, se expresa en diferentes tipos. Puede existir trata de personas junto con otro delito que es la explotación, los fines de la explotación. Y efectivamente, como la senadora Dávila mencionaba, en el caso de desaparición forzada o la cometida por particulares, podemos tener una conexidad de otros delitos en los que puede incluirse también la trata de personas. De tal manera que todo lo que estamos legislando a partir de lo que la senadora Cristina Díaz mencionaba, este periodo importante de nuestras comisiones se caracteriza por trabajar en materias inscritas en la promoción de los derechos humanos, sí necesariamente tiene que verse también desde el contexto de lo que estamos legislando en otras materias. Pues eso sería cuanto, senadora. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Hacer un último aviso, decirles a todos que subiremos los materiales a la página de internet de la Comisión contra la Trata de Personas, por supuesto con el aval de esta comisión, para quienes quieran adoptarlos y bajarlos de ahí también. Bien, para hacer una difusión de carácter personal, ayudarnos en sus redes sociales y demás, puedan por supuesto hacerlo. Con este último punto damos terminada la sesión ordinaria, la primera de este periodo, y agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero como siempre reiterándonos a sus órdenes, y por supuesto para ponernos de acuerdo en una próxima cita para poder ya dictaminar las minutas correspondientes. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, gracias, presidente. Muy amables.